Aprieta algo lo suficiente y lo convertirás en un agujero negro. No importa si es roca, agua, cebollas o alguno de esos pequeños perros molestos que no paran de ladrar. Si comprimes toda esa masa en un espacio increíblemente diminuto, la gravedad se vuelve tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. ¿Pero qué significa increíblemente diminuto? Para cada masa existe un tamaño límite. Si consigues comprimir algo por debajo de ese tamaño, este deja de ser un objeto y se vuelve un agujero negro. Ese tamaño límite se llama radio de Schwarzschild. Y cuando lo cruzas, aparece una frontera invisible llamada horizonte de sucesos. Si la luz está fuera, aún puede escapar. Y si está dentro, queda atrapada para siempre. Lo divertido es que el radio de Schwarzschild se puede calcular para absolutamente cualquier cosa. Por ejemplo, si quisieras comprimir a Kylian Mbappé con sus 75 kilos hasta que toda su masa cupiera dentro del radio, se convertiría en un agujero negro. En su caso, ese radio sería de aproximadamente 10 a la menos 25 metros. Para que te hagas una idea, un protón mide 10 a la menos 15 metros. Es decir, habría que comprimir a una persona hasta un tamaño 10.000 millones de veces más pequeño que un protón. Según la física que conocemos, eso es imposible, pero matemáticamente el cálculo es correcto. Así que vayamos con algo más grande, como el mar Mediterráneo entero. Si pudieras comprimir toda esa agua hasta su radio de Schwarzschild, el agujero negro resultante tendría un tamaño de unos 6 nanómetros, es decir, del tamaño de una proteína. ¿Y qué pasaría si comprimiésemos toda la Tierra? Su radio de Schwarzschild es de unos 9 milímetros. Eso quiere decir que nuestro planeta entero pasaría a tener el tamaño de una canica, un tamaño que por fin logramos comprender con precisión. Eso sí, los agujeros diminutos duran muy poco. Con el tiempo, los agujeros negros pierden masa mediante un proceso llamado radiación de Hawking, y cuanto más pequeño sea el agujero, más rápido se evapora. Por ejemplo, el agujero negro de una persona duraría 35 billonésimas de segundo. Un camión de 40 toneladas se evapora en unos 5 milisegundos. Un Boeing 747 desaparecería en 7 segundos. La Torre Eiffel duraría aproximadamente un día. El Titanic estaría vivo 140 días. Y un portaaviones grande aguantaría 2,7 años. Y cuando finalmente se evaporan del todo, toda esa masa acaba saliendo convertida en una cantidad de energía enorme. ¿Pero de cuánta energía estamos hablando? Para tener una referencia, la bomba de Hiroshima liberó unos 15 kilotones de TNT. Y la mayor bomba nuclear jamás detonada, la bomba del Zar, liberó unos 50 megatones. Con eso en mente, un agujero negro hecho con Mbappé liberaría una energía equivalente a unas 32 bombas del Zar. El de un camión cargado equivaldría a 17.000 bombas del Zar. El del Boeing 747 serían 190.000 bombas del Zar. La Torre Eiffel 4,3 millones, el Titanic serían 22 millones y el portaaviones equivale a 43 millones. Una explosión de tal tamaño causaría daños irreversibles en la Tierra. Pero imagina ahora que comprimimos el planeta entero hasta convertirlo en ese agujero negro del tamaño de una canica. ¿Qué crees que pasaría con la Luna? Siento decirte que nada espectacular. La Luna seguiría orbitando tranquilamente, solo que ahora alrededor del agujero negro. Mientras tenga la misma masa, a la Luna le da igual. No estaba enamorada del planeta, sino de su gravedad. Eso dice mucho de ti, Luna. Será mejor que empieces a valorarnos. ¿Quién te has creído que eres? En fin, sigamos. Aplastemos el planeta más masivo del sistema solar, Júpiter. Un planeta tan masivo que pesa más que todos los demás planetas del sistema solar juntos. Una vez comprimido, este agujero negro tendría un radio de tan solo 3 metros, es decir, el tamaño aproximado de una furgoneta grande. Por fin empezamos a ver algo de volumen, pero necesitamos algo más colosal. Si comprimiéramos el Sol hasta convertirlo en un agujero negro, ya necesitaríamos un mapa para poder visualizar su escala, ya que su radio sería de unos 3 kilómetros. Esto significa que tendría un tamaño comparable al de Barcelona. Toda la masa del Sol concentrada en el tamaño de una sola ciudad. Y aquí viene lo interesante, un agujero negro no tiene por qué quedarse así para siempre. Una vez formado, puede seguir creciendo, absorbiendo materia de su entorno, gas, polvo, nubes enteras. En algunos casos incluso puede devorar estrellas completas, sistemas solares enteros o fusionarse con otros agujeros negros más pequeños, provocando un rápido crecimiento en tamaño e intensidad.
Pero déjame decirte algo, todavía no hemos descubierto ningún agujero negro tan pequeño como el ejemplo del Sol comprimido. Así que, ¿cuál es el más pequeño hasta la fecha? No hay un claro ganador, ya que hay diversos candidatos, pero todo indica que para formar un agujero negro necesitas al menos 3 masas solares. Para que te hagas una idea de lo diminuto que es un agujero negro de ese tamaño, su radio sería de unos 9 kilómetros. Su tamaño se situaría entre el monte Everest, con 8,8 kilómetros de altura, y la montaña más grande del sistema solar, el monte Olimpo de Marte, de unos 22 kilómetros. Este es el tamaño mínimo teórico posible para un agujero negro, algo sorprendentemente pequeño si consideramos la imagen de monstruosidad cósmica que solemos tener de estos objetos. Y quizás ahora te estés preguntando, ¿cuál es el agujero negro más cercano a la Tierra? Ese honor lo ostenta Gaia BH1, situado a 1560 años luz de distancia. Con una masa equivalente a 9,6 soles y un radio de unos 28 kilómetros, este agujero tiene un tamaño menor que el área metropolitana de Tokio. Es decir, el agujero negro más próximo a nosotros se encuentra a una distancia absolutamente inalcanzable y además no es más grande que una gran ciudad. Pero basta ya de objetos humildes. Hasta ahora hemos visto agujeros negros estelares, que se forman cuando muere una estrella masiva y su núcleo colapsa. Pero aquí hemos venido a divertirnos, a ver cosas grandes, a ver lo inimaginable. Comencemos con los agujeros negros de masa intermedia, que no suelen nacer de una sola estrella, sino en cúmulos estelares extremadamente densos. Allí, los objetos más masivos caen hacia el centro, y empieza una cadena brutal de fusiones. Un buen ejemplo de agujero negro de masa intermedia es HLX-1. Según las estimaciones más aceptadas, con unas 20.000 masas solares y un radio de 59.000 kilómetros, es prácticamente el tamaño de Júpiter. Pero algunas estimaciones sugieren que HLX-1 podría tener 100.000 masas solares. En ese caso, su horizonte de sucesos alcanzaría unos 300.000 kilómetros de radio. Para que os hagáis una idea visual, si pusiéramos este agujero negro al lado del Sol, veríamos que es casi la mitad de grande que nuestra estrella. Pero si queréis el salto definitivo, pasamos a los agujeros negros supermasivos, los monstruos que habitan en el centro de las galaxias. ¿Y qué hay en el centro de nuestra Vía Láctea? Os presento a Sagitario A estrella, con 4,3 millones de masas solares. Traducido a tamaño de horizonte, hablamos de un radio de unos 12,7 millones de kilómetros. Y aquí hay un detalle desconcertante. En astronomía, eso no es tanto. Para que os hagáis una idea, si quitamos el Sol y ponemos este agujero negro en el centro, Mercurio no lo tocaría ni de lejos. El monstruo que gobierna nuestra galaxia cabe, con espacio de sobra, dentro de la órbita del planeta más pequeño de nuestro sistema. Pero obviamente, nuestro agujero negro central no iba a ser el más grande del universo. Si subimos de escalón, un buen ejemplo es M87 estrella, el protagonista de la primera foto de un agujero negro de la historia, y centro de una galaxia enorme. Su masa ronda los 6.500 millones de soles, con un radio de unos 19.000 millones de kilómetros. Si pusiéramos a M87 estrella en el centro de nuestro vecindario, no solo se tragaría a Mercurio, sino a todos los planetas e incluso a Plutón. La órbita de este planeta enano está a unos 6.000 millones de kilómetros. El borde de M87 estrella llega a los 19.000 millones. Es decir, el agujero negro es 3 veces más grande que todo nuestro sistema planetario clásico. Sin embargo, habría un superviviente, la Voyager 1. Lanzada en 1977, es el objeto que más lejos ha llegado, viajando actualmente a unos 25.000 millones de kilómetros de la Tierra. Si M87 estrella apareciera ahora mismo, la Voyager 1 sería el único testigo de nuestra existencia en este universo. Así que necesitamos algo que verdaderamente lo engulla todo, el verdadero jefe final. TON 618 juega en una liga que nuestro cerebro apenas puede procesar. Hablamos de una masa estimada de 66.000 millones de soles. Aquí podrías meter a M87 estrella 10 veces seguidas dentro de este nuevo gigante, ya que su radio es de unos 194.700 millones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, la luz tarda unas 11 horas en cruzar nuestro sistema solar de punta a punta.
Pues bien, para cruzar de punta a punta TON 618, la luz tardaría 2 semanas enteras viajando a 300.000 km por segundo. Y aún así, TON 618 probablemente no sea el agujero negro más grande del universo, solo es el más grande que hemos encontrado hasta ahora. Cada vez que mejoramos nuestros telescopios, cada vez que miramos un poco más lejos, descubrimos que el universo tiene formas nuevas de sorprendernos y de recordarnos lo pequeños que somos. Son recordatorios de que vivimos en un universo que no solo es más grande de lo que imaginamos, sino más grande de lo que podemos imaginar.